En Romanos 6:14 nos habla, dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia, ¿no? Y lo que yo quiero hablar un poco justamente esto, ¿no? Porque predicando y oyendo, ¿me entiendes? Muchos todavía tienen un poco, no sé si no están entendiendo realmente lo que produce en cada uno de nosotros la gracia. Amén. ¿Me entiendes? Porque acá dice justamente, si el pecado se enseñorea, si tú todavía estás luchando con el pecado, tú tienes que examinar y decir, bueno, tal vez no he entrado realmente bajo la gracia. ¿Me entiendes? Porque en la ley, dice, cuando estábamos bajo la ley, el pecado se enseñoreaba en cada uno de nosotros, ¿no? Lo hemos visto a la gente que quiere dejar y no puede y lucha y es una lucha, pero cuando realmente la gracia es revelada a mi corazón, ¿me entiendes? El pecado tiene que irse alejando poco a poco. Amén. Tú tienes que entender que la gracia es todo lo que Dios ha proveído, ya lo ha proveído a cada uno de nosotros. Dice, yo ya lo tengo para poder tener una vida de victoria. ¿Ok? Ahora, la vida de victoria, siempre en esa vida de victoria van a haber situaciones, ¿no? Como la sierva, ¿me entiende? Con su bebé, su mamá, van a ver, o nuestra misma propia vida, van a ver, pero yo ya tengo que declarar lo que Cristo ya ha hecho en la cruz y la victoria que Él ya me ha dado. Amén. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y entender lo que Cristo ya ha hecho por mí, mi cambio de lengua, lo que yo hablo, lo que yo digo, tiene que cambiar. Amén. Yo tengo que ver y hablar lo que Él ya ha dicho, lo que Él ya ha hecho. Decir que sus promesas son sí y amén. Amén. Cuando dice Dios algo, dice, I'm done, ya está hecho. Pero yo no lo veo, ¿qué pasa? No, solamente créelo. Créelo. En 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os pedimos. Pablo estaba hablando acá, os pedimos encarecidamente, por favor, hermanos, encarecidamente, dice, en el nombre del Señor Jesús, que sigáis, estamos en la Nueva Versión Internacional, ahí no se le he puesto otra lección, pero en la Nueva Versión Internacional dice, que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Acá dice que la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conducir y agradar a Dios, así abundáis más y más. Pero en la Nueva Versión Internacional dice que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendisteis de nosotros, de hecho ya estáis practicando. ¿Cuántos tú tienes que de qué es progresando? ¿No? Que muchos, cada uno de nosotros estamos en diferente área de progreso en las cosas del Señor. ¿Me entienden? En nuestra vida, cómo actuamos, en luchas que tienes, cada uno de nosotros está completamente en diferente proceso, se puede decir, ¿no? Pero acá lo que nos dice Pablo, que nosotros tenemos que seguir progresando, no quedarse estancados, ¿no? Hay gente que empieza y se quedó ahí y that's it, se acabó. I'm done. Y no puede ser, tiene que seguir habiendo un proceso. Y yo no me puedo detener en ese proceso de acuerdo a lo que está a mi alrededor. No, yo tengo que seguir andando con la promesa que Dios me ha dicho. Amén. Tú tienes que entender que todos estamos viviendo bajo la gracia, ¿no? Y la gracia, como yo le he dicho, es todo lo que tú necesitas para vivir una vida de victoria. Entonces, pero ¿por qué si la gracia funcionara por sí misma o sola, todos en acá no tuviéramos necesidad, no estuviéramos enfermos, no estuviéramos luchando, todos estuviéramos a un solo nivel, lo que la gracia produce? Pero ¿por qué algunos comienzan a andar y ver de diferente forma que otros? ¿No?
Porque la gracia, hermanos, se tiene que activar a través justamente, como he hablado, de algo que nos ha dado Jesús, que es a través de ¿qué? De la fe. Cada cosa que Dios ya ha proveído para tu vida, la responsabilidad es tuya de declararlo en el mundo espiritual. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado esa autoridad a cada uno de nosotros, ¿me entiende? Es una realidad. No, cuando nosotros entendemos quiénes somos, no como la hermana Georgina estaba hablando, ella fue a declarar: yo no voy a permitir acá, no voy a permitir la muerte en mi mamá. ¿Me entiende? Pese a que todo estaba al contrario, ¿me entiendes? Todo lo contrario. Ella era una candidata que lo dicen las noticias, lo hablan. ¿Me entiendes? Entonces nosotros no tenemos que oír lo que las noticias te dicen, lo que las noticias hablan, no lo que los doctores te dicen. Cada uno de nosotros tenemos que entender lo que Dios dice. Yo estoy en un proceso, pero en ese proceso yo tengo que esforzarme justamente porque dice la palabra de Dios. Hay algo que dice a Dios que le agrada de nosotros, ¿no? En la gracia yo he hablado que Dios, ¿me entiendes? En cierta forma, lo que Cristo ha hecho por nosotros, Dios está agradado completamente con lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros, y Él nos ve a cada uno de nosotros justos. Amén. Pero es una realidad como padre. Yo he hablado la anterior semana, como padre, cuando tú ves a tu hijo, ¿me entiendes? Que está yéndose, tú tienes que hablarle y disciplinarlos a tus hijos. Amén. Instruirlos en la palabra de Dios. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿No? Aman a sus hijos, ¿sí o no? Entonces, yo le he hablado muchas veces, el amor hacia tu hijo no va a cambiar de acuerdo a sus acciones. Hello. O si tu hijo hace algo malo, tú ya le dices: ya no te amo. O cuántos les dicen: ya no te quiero menos. ¿Ah? ¿O cuántos les han dicho: te quiero menos, hijo, porque has hecho algo malo? Mi amor hacia ti ya no es tanto. No, el amor sigue ahí. Eso no va a cambiar. El amor de un padre hacia un hijo, hacia una hija, eso no va a cambiar. El amor de Dios hacia nosotros no va a cambiar. ¿Me entiendes? Si tú haces algo malo, bueno, no va a cambiar. Pero dice la palabra que si mi hijo hace algo, es lo mismo relacionado, está haciendo cosas, no me agradan. ¿Por qué? Porque esas cosas, ¿me entienden?, lastiman tu vida misma. Si mi hijo está haciendo cosas, sé que lo que está haciendo no me agrada, porque le va a llevar y se va a lastimar él mismo. ¿Y a quién le duele? A los papás. ¿Sí o no? Como padre nos duele cuando tú le dices a tu hijo que haga una cosa, haga otra, pero decide no hacerlo, y no te agrada a ti, te duele a ti. Entonces es el mismo concepto que Dios dice. Por eso dice acá, dice, en el modo de vivir que agrada a Dios. Entonces cada uno de nosotros en ese proceso tenemos que esforzarnos en decir: yo tengo que esforzarme, y no por, como te digo, porque muchas veces uno quiere cambiar en tu propia fuerza, ¿no? No vamos a lograrlo así, sino que cambia es cuando tú comienzas a recibirlo, lo que Él ya ha hecho por ti. Como he dicho, recibirlo primero, la revelación de su amor hacia ti. ¿Me entiendes? Porque Él dice: yo te amé primero. Entonces cuando tenemos esa revelación, comienza a cambiar algo en mi ser. En Colosenses 3:20, ¿no? Y ahí habla justamente a los hijos, ¿no? Hijos, ser obedientes con vuestros padres en todo, porque esto es agradable delante del Señor. ¿Cuántos hijos desobedientes hay acá? ¿Eh? Acá no hay, ¿no? Ahí dice: sean obedientes porque la desobediencia le desagrada a Dios. ¿Por qué no le gusta? Porque Él mismo nos ha dejado la palabra la otra vez. ¿Me entiende? Que obedezcamos a nuestros padres, porque eso nos dice que vamos a tener una larga vida a nuestros jóvenes. Amén. Pero hay jóvenes, hermanos, que son bien desobedientes, ¿no? Y dicen: no agrada a Dios. Romanos 8:8. Voy a tener que ir rápido, no, por el tiempo estamos.
Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estoy hablando de los que habla de agradar a Dios. ¿Cuántos están en la carne? No. Hello. ¿Me entiendes? ¿La carne qué es? La carne quiere hacer cosas de la carne, ¿no? Y el espíritu quiere hacer cosas ¿de qué? Del espíritu. Y en la palabra dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pero si solamente tú estás en la carne, no disciernes las cosas del espíritu. Y Dios dice, ay hijo, come on, ponte las pilas. Ponte las pilas. Entonces tenemos que ver, hermanos, en Hebreos 11:6. Nos habla igual acá cuán importante es la fe. Dice acá, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es, ¿qué dice? Galardonador de los que le buscan. ¿Me entiendes? Porque la fe, justamente, cuando nosotros actuamos y declaramos en fe, eso le agrada a Dios, porque dice, yo ya he depositado en ti fe. ¿Me entiendes? Yo ya he declarado todo por fe y tú ya tienes la fe suficiente para mover todo alrededor tuyo. Amén. ¿Me entiendes? Mediante la gracia yo ya he proveído todo para que tú tengas una vida de victoria. Pero, ¿me entiendes? Pero si no hay fe, ¿cómo me entiendes? ¿Por qué Dios desagrada? Dice, teniendo todo el potencial que tienes dentro de ti, estás como estás. ¿No? Y Dios, hermanos, Dios en el corazón. Por eso porque muchas veces he estado orando mucho este tiempo, ¿me entiendes? Porque yo no quiero que la iglesia prediquemos una gracia, ¿me entiendes? Que pensar que la gracia es, bueno, Señor, yo ya soy salvo. Porque hay algunos lugares que hablan, hay algunos que dicen, todo el mundo es salvo ya. Porque Cristo vino a morir por todo el mundo. No, ya pagó el pecado del mundo, entonces todo el mundo es salvo. No, entonces esas gracias no son, porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Señor. Tengo que aceptar esa gracia, tengo que aceptar lo que Él ha hecho en la cruz. ¿No? Sí, Dios ha perdonado, o Cristo ha perdonado el pecado del mundo, pero mi acceso, dice, no hay otro camino, la verdad y la vida es a través de Cristo. ¿No? Entonces que nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada, porque cuando ya eres salvo, no se trata de eso. Yo he hablado que la gracia te va a enseñar a vivir una vida justa que agrada a Dios. ¿Me entiendes? Dios nos ama, hermanos, tremendamente, pero siempre esa relación que quiere tener como a hijos. Por eso íbamos a hablar del libro de Hebreos. ¿Por qué Hebreos? Un poquito voy a meterme ahí. Habla justamente, es el libro, el 12, habla justamente de la disciplina de Dios hacia nosotros como hijos, ¿no? Entonces muchos dicen, no, es que ya estamos hablando de la gracia y Dios ya no nos va a disciplinar. ¿Me entiendes? O sea, si tú estás haciendo lo que te da la gana, tu hijo está haciendo lo que te da la gana, tú no vas a disciplinarlo, hablarlo o decirlo, ver cómo puedes encaminarlo, ¿no? En 2 Timoteo 3, 16, 17. Y acá vemos, ¿me entiendes? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué dice? Y es útil para qué dice. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En la Nueva Versión Internacional dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amén. Entonces, Dios, la palabra es la prioridad que Dios usa justamente ¿para qué? Para enseñarnos o para disciplinar. Porque la disciplina muchas veces, cuando oímos de disciplina, ya vemos que tiene que ser castigo, dolor y todo eso. Y no es así. ¿Me entiendes? La disciplina no es eso.
Amén, ¿no? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. ¿Me entiendes? Entonces, porque muchas veces a los que predican, por ejemplo, la palabra de fe, ellos declaran que la palabra de Dios es la única forma que Dios usa para, se puede decir, para moldearnos o disciplinarnos o para instruirnos. ¿Me entiendes? Y yo no comparto mucho, porque no es la única. Sí es la primordial. Pero hermanos, hay mucha gente que no lee la palabra de Dios. ¿Hello? Entonces, si no lees la palabra de Dios, ¿cómo Dios puede hablarte? ¿Cómo puede discipularte? ¿Cómo puede llegar a lo profundo de tu corazón? ¿Cómo? Si no tenemos palabra. Ahora tenemos que entender la disciplina de Dios. ¿Me entiendes? Cuando tú estás muchas veces bajo la ley o en iglesias muy legalistas, siempre se ha usado que la disciplina de Dios muchas veces Dios va a usar accidentes, calamidades, desastres en tu vida. Yo lo he experimentado, a mí lo decían, lo hablaban, ¿sí o no? Si uno se enferma, le dice, oh hermano, Dios te está disciplinando, algo estás haciendo, algo mal está. O te ha pasado un accidente, hey, algo seguro, Dios te quiere mostrar algo, Dios te quiere enseñar. No siempre se ha compartido eso, ¿no? Entonces muchas veces uno habla en temor y siempre se crea eso, que Dios va a usar esas circunstancias, dolor y todo eso para justamente enseñarnos o disciplinarnos. Pero tenemos que ver, hermanos, lo que Cristo ha hecho en la cruz. O sea, no podemos usar ese argumento y en no entender lo que Cristo ha hecho. En Isaías 53:5 dice que, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos rebeldes habían aquí? ¿Cuántos rebeldes todavía hay? ¿No? Molido por nuestros pecados. Cristo ha sido molido por tu pecado. Amén. Entonces tu pecado ya ha sido perdonado por Jesucristo en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hello. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros ya curados o sanados. Entonces, si tú puedes ver este versículo, ¿me entiendes? Dios nunca va a usar nada de lo que Él ha hecho en la cruz. Él no puede usar una calamidad, porque antes, ¿me entiendes? En el Antiguo Testamento se veía lo que Dios hacía. Sí, esos castigos tremendos, ¿no? Pero cuando Cristo dijo, estoy bajo un nuevo pacto, Él ya no va a usar algo que Él ha clavado en la cruz por ti y por mí. ¿Me entiendes? Él no lo va a hacer. Porque muchas veces estamos en esas áreas y yo lo oigo y lo digo, oh man, si le da coronavirus al pastor, seguro no estaba en su fe. ¿Y qué pasó con el pastor y su fe del pastor? ¿No? O los hermanos, ¿y qué pasó con los? No me digas que no has pensado. Come on. Mucha gente ahora, el presidente va a pagar el presidente. Gente está deseando que se muera el presidente ahora. ¿No han visto noticias? Hermano, ¿dónde estamos? Ahí está, ojalá que se muera el Trump, así no nos libramos de este loco. Entonces, cuando nos pasa algo, oh my goodness, mejor no hablo, mejor no digo, porque si digo me van a decir que está algo mal mi pecado. Entonces a veces te hace una burbuja y la estás pasando solo. ¿Me entiendes? Estamos en un mundo caído. Dice la palabra, todos vamos a tener aflicciones. Estamos en un proceso. Entonces en este proceso yo no puedo dejar que la palabra de Dios, lo que Él me ha dicho, lo que Él ha hablado, va a interrumpir el plan de Dios en mi vida.
no lo podemos hacer. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender que cuando Jesús, cómo disciplinaba Jesús a sus discípulos, ¿no? Hemos visto, hermanos, en los cristianos, ¿por qué el libro de Hebreos, muchas veces tú puedes leer y habla un poco fuerte, pero el libro de Hebreos, tú tienes que estudiar eso, ¿me entiendes? Bueno, se cree y se asegura muchos que Pablo ha sido el que ha escrito el libro de Hebreos, ¿no? Porque ¿quién eran los hebreos? Era la gente que todavía estaban practicando la ley y mezclando a Jesús. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando tú lees los libros de Pedro, Pablo, ¿me entiendes? De algunos discípulos, la forma que ellos hablan era porque estaban hablando ¿a quiénes estaban hablando? A los judíos, a los hebreos que tenían arraigada, hermano, en ellos la ley, ¿no? Entonces, por eso en el versículo en Hebreos vamos a leerlo y vamos a hablar. Por ejemplo, cuando Pedro, después de que hizo un milagro, Jesús los mandó, ¿no? Alimentaron. ¿Y qué pasó? Se fueron y vino una tormenta, ¿no? Y todos estaban, ¡ah! ¿Qué pasa? Y cuando ¿qué pasó? Se apareció ¿quién? Jesús, ¿no? Entonces Pedro, ellos estaban viendo la tormenta, estaban viendo todo alrededor de ellos mal, que se iban a ahogar, ¿me entienden? No podían llegar al otro lado. Pero ¿qué sucedió? Cuando Pedro vio a Jesús, todo, no dice que calmó, sino que su perspectiva cambió de él. Lo vio a Jesús, ¿no? Entonces Pedro era un hombre, era un hombre tosco, pero él era de acción, ¿no? Le digo, Señor, si tú dime una palabra y si tú quieres que yo vaya caminando hacia ti, yo voy. Y él le dije, ven. Entonces, una sola palabra. ¿Y qué hizo Pedro? ¡Pum! Saltó de la barca y caminando hacia Jesús. Él se despejó de todo, la tormenta, todo lo que estaba a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a caminar Pedro. Pero en el momento que estaba caminando, todo su alrededor comenzó otra vuelta a manifestarse, ¿no? Él comenzó a decir, oh my God, estoy caminando sobre agua. Oh, caminar sobre agua es algo ilógico, es algo que no me entiendes. Entonces ahí comenzó a entrar lo lógico de Pedro. Y cuando comenzó a mirar el agua, comenzó a ver el viento que sucedió, el momento que despejó sus ojos de Cristo. ¿Qué sucedió? ¡Pum! Se hundió. A Pedro le faltaba un paso más para llegar. Un pasito más. Porque no dice que Jesús corrió a sacarlo, solamente dice, extendió la mano. Un pasito más necesitaba Pedro y hubiera entrado abrazado con Jesús, regresando a la barca, bien abrazado con Jesús y haber hecho algo más grande, haber caminado en el agua como Jesús. Muchos de nosotros estamos a un paso de que tú puedas adquirir lo que Dios te ha dicho que vas a adquirir. Los sueños que Dios te ha dicho que vas a cumplir están a un paso. Pero ¿qué sucede? El mundo siempre alrededor tuyo te va a hablar lo negativo, ¿no? Algo que hizo la sierva, dije, hey, no quiero que ya me digan. ¿Me entiendes? Porque el mundo te va a decir todo lo negativo. Entonces cuando tú comienzas a oír, oh my goodness, ¿será cierto? Oh, sí, ha dicho el doctor, ha dicho esto. Ay, ya está, lo aceptas. Entonces cuando lo aceptas, lo aceptaste, lo que el mundo te dice. Porque la palabra dice, para mi Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Amén. En Hebreos 12, ahí voy a hablar, Hebreos 12 en el 1. Por tanto, nosotros también teniendo en el derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos tienen una carrera por delante? Ahora tienes que correr con paciencia.
Y en esa carrera van a haber obstáculos. Cristo ha dicho, van a haber obstáculos. No ha dicho todo va a ser color de rosa. Van a haber obstáculos. Pero tienes que tener la paciencia. Entonces ahí tienes que seguir, como hemos hablado en Tesalonicenses, tú tienes que seguir progresando. ¿Me entiendes? Si tú no haces un cambio, nada va a cambiar. ¿Me entiendes? No estoy hablando solamente en las cosas de Dios para hacer más, no. Como ser humano, como padre, como madre, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Porque a veces estamos estancados y no tenemos visión, no tenemos nada. No, Dios tiene grandes planes para nosotros. Tengo planes de bienestar. Los planes de Dios son ¿de qué? De bien, no de mal. Dios no va a traer una disciplina para mostrarte el mal. Dios quiere usar su palabra para disciplinarte, pero si los que no leen la palabra, ¿cómo Dios puede tocarte? Dios va a usar las circunstancias. Amén. Van a ver las circunstancias alrededor tuyo, hermanos. Porque dice, el reino de Dios no es, el reino de Dios que es justicia, paz y gozo. El reino de Dios que es justicia, paz y gozo. Y eso no está diciendo cuando vayas allá arriba, sino acá en la tierra. Que cuando nosotros estemos en esta tierra, ¿me entiendes? Siempre estar en contacto con la palabra de Dios, eso tiene que fluir en mi vida. ¿Soy justo? ¿Cuántos son justos? ¿Cuántos viven en paz? Amén. ¿No? ¿Cuántos viven en gozo? ¿Ok? Entonces, si tú estás fluyendo en justicia, paz y gozo, y eso tiene que ser todo el tiempo, no solamente cuando todo esté bien alrededor tuyo. ¿Me entiendes? Muchas circunstancias, si tú no estás leyendo la palabra, ¿me entiendes? Puedes sentirte en un lugar que no tienes paz. My God, no tengo paz. No tengo gozo, man. Voy a la iglesia, pero entro con una cara de limón que... ¿Ah? ¿Hello? Entonces, si tú no tienes paz, no tienes gozo, Dios va a usar esas circunstancias para comenzar a moldearte. Porque dice, hey, you have to go back. Anda mi palabra, porque mi palabra vas a recibir lo que tú necesitas. Puede ser la disciplina que tú necesitas. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios, hermanos, la disciplina, la palabra castigo, dicen otros, dicen, oh, Dios castiga. Pero si vamos a lo profundo, ¿qué dice la palabra castigar? Viene del verbo castigar, y del latín castigaré. Y en el origen es más que todo, en el origen es instruir o corregir. ¿Me entiendes? Porque ya muchas veces el castigo es pum, pum, sacada de mugre. Muchos hemos tenido ese castigo, ¿no? Para mí castigo era ya, mi papá me iba a castigar y ya sabía que venía la sacudida. ¿No ves? ¿A cuántos les ha pasado eso? Para mí mi papá el castigo no era, hijo, mira, has hecho esto. ¿Cuánto no hubiera querido que me diga, me hable? No, entonces, y muchas veces los papás lo han hecho de esa forma. No, entonces muchas veces, mira, ahora dice la palabra disciplina que habla, y lo vamos a leer en este versículo, dice enseñanza, educación, viene del latín disciplina, derivado de discipulus, que es discípulo. ¿Qué significa? Es enseñar o adiestrar. Por ejemplo, cuando Pedro llegó, Cristo lo corrigió. ¡Ey! Hombre de poca... Y a sus discípulos siempre les hablaba duro y fuerte. Hombres de poca fe. ¿Dónde está su fe? ¿No? Muchas veces Dios va a tener que hablarte mediante su palabra. Pero si tú no lees la palabra, va a poner circunstancias alrededor tuyo. Bueno, vamos a leer acá Hebreos. Dice, entonces acá dice, en el 1 leí del 2, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántos tienen puestos los ojos en Jesús? Vemos que Pedro puso al principio, todo para él calmó, pero que volvió a sacar los ojos de Jesús. Y muchos lo hacemos así.
Estamos caminando con fuego, gloria a Dios, pastor. Estás acá adorando, alabando, rabadas, hablando en lenguas y todo. Y después ya, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo ese cambio? Porque estás despejando tus ojos de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y la consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción, dice, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta que desmayar. O sea, tu ánimo no tiene que bajar, no puedes desmayarte. No puedes. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos han muerto, han dado su vida, han derramado sangre por las cosas de Cristo? ¿Cuántos realmente han sufrido por Cristo? ¿A cuántos los han pegado? ¿A cuántos les han prohibido que hables el nombre de Cristo? En otros lugares, no puedes. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, si tu hijo ves que está en un grupo, con jóvenes y ves que están haciendo cosas malas, ¿qué haces? ¿Le dejas? Tú lo sacas de ese grupo porque es tu hijo. Los otros, no sé quién serán sus papás tienen que disciplinarse, yo no los voy a disciplinar, pero yo a mi hijo lo voy a traer y le tengo que hablar que lo que está haciendo está mal. Por eso dice aquí, ¿cuántos hijos hay? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. Eso estaban trayendo del Proverbios que había, ese mismo Proverbios. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No, muchas veces Dios nos va a tener que hablar, reprender, y lo va a hacer a través de su palabra. Pero si no estás leyendo la palabra, Dios va a tener que usar circunstancias, hermanos, para atraer tu atención, porque Él te ama. ¿No? Si tú sientes que no hay paz en tu vida, no hay gozo en tu vida, tienes que decirle, Señor, háblame, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no siento ese gozo, Señor? ¿Por qué ya no tengo esa paz? En el 6, porque el Señor a los que ama, disciplina. Si te ama, Él te quiere moldear, Él quiere discipularte a través de su palabra, con circunstancias, Él lo tiene que hacer. Porque no podemos decir, estoy bajo la gracia y así, no es así. Si estás bajo la gracia, tiene que haber un cambio en tu vida por tu bien, por el bien de nosotros. Porque a Dios le duele que teniendo todo lo que tienes, estés pasando lo que estés pasando sin entender la autoridad que tú tienes como hijo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La palabra, por ejemplo, ya ha hablado del castigo. Si soportáis la disciplina de Dios, dice, os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No, yo eso he hablado la anterior semana. Si tú realmente amas a tu hijo y le dejas hacer lo que le da la gana, cuando sea grande ese niño va a sufrir. ¿No? Lamentablemente es así, va a sufrir. Y nosotros muchas veces tenemos que ese momento de ser, ¿me entiendes? Hablarles en el amor de Dios, instruirlos en los caminos de Dios. Si tu hijo no quiere venir, no te condenes, pero en tu casa háblale del Señor, que haya esa relación. No siempre trayéndole a la iglesia va a cambiar tu hijo. ¿Me entiendes? ¿Dónde puedes dar la mejor instrucción? En la casa. ¿No? Porque si tú estás trayendo para que yo lo instruya a tu hijo, sorry. No. En la casa tú puedes darle, en casa que haya relación. Si él no viene a la iglesia, bueno, no viene, pero si tiene la palabra de Dios, ahí, oh my goodness, eso es la responsabilidad de cada uno de los padres.
como padres. Amén. El 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, dice, no, son bastardos, no son los hijos de Dios. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Cuántos han venerado a sus padres? A veces nos daban duros, pero esa disciplina a veces nos mantenían, ¿no? Ahí. Porque cuando mi papá me disciplinó, ahí estaba. Pero cuando se fue, ¡ah! ¡Viva la vida loca! Y tuve que en muchos años pasar cosas que no debería haber pasado. Porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus, dice. Ahora, ¿qué dice? La disciplina, dice, al Padre de los Espíritus. ¿Y qué? Y viviremos. Y viviremos. Por eso cuando alguien te dice, oh, Dios te está disciplinando y se murió esa persona porque Dios lo disciplinó. Oh, ¿qué estás hablando? Porque aquí la disciplina de Dios es ¿para qué? Para que yo viva. Y largo tiempo. Y aquellos y con gozo y con paz y con todo lo que el Señor nos ha dejado. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinamos como a ellos les parecía. Muchos padres, hermanos, tal vez hemos tratado como a ellos les parecía. Tal vez muchos padres no hemos sabido educar o corregir correctamente. Se nos ha ido la mano o tal vez no se te va la mano. ¿Me entiendes? No hay un catálogo de padre. Como tú creces muchas veces, haces lo mismo. ¿Me entiendes? Por eso dice aquí, como les parecía, como pudieron, corrigieron a nuestros hijos. ¿No? Pero dice, para que nos es provechoso. O sea, ¿para qué es para que es provechoso a nuestras vidas. Para que participemos de su santidad. Muchas veces ese versículo nos va a corregir para que seamos santos. No dice para que seamos santos. Si ves, dice para que participemos de qué? De su santidad. De su justicia. Para que yo entienda que yo ya soy justo a través de Él. Que Él ya me ha santificado. ¿Qué cosa es ser santo? Justamente para que, ¿qué es ser santo? ¿Qué dice santo? Apartado. ¿Me entiendes? Su santidad, justamente para que yo siga apartado para Él. ¿Me entiendes? Amén. Ahora el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Entonces, hermanos, siempre las circunstancias que hay alrededor tuyo, y si tú no estás en la palabra, hermano, porque la prioridad es la palabra. Yo tengo ¿cuántos años en el Evangelio? Desde el 93. Pero siempre está en la palabra, porque la palabra me mide dónde estoy, dónde me estoy saliendo. Mediante la palabra Dios me habla, Dios me trae disciplina, Dios me corrige. ¿Me entiende? No necesito, yo no es que he pasado yo calamidades, no. ¿Por qué? Porque estoy en la palabra. ¿No? Porque el enemigo siempre va a usar, porque si tú no estás en la palabra, el enemigo sabe que si tú no tienes palabra, él va a traer cosas, circunstancias, ¿no? El pecado es el pecado. Muchas veces el pecado sí abre puertas, hermano, para que el enemigo venga y te lastime. Es una realidad. No podemos decir, no, yo peco y ya. No, el pecado va a traer consecuencias. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que volver a estar amadores de su palabra. No esperes que las circunstancias estés más frío que un cubo, hermanos. Que no puedas oír, no tengas paz, no tengas gozo. No puedes. Eso sí desagrada. Dios dice, hey, come on, hijo, hija, tienes todo el potencial para hacer y levantarte. Hello. Entonces en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿No? Entonces ese es el reino de Dios. Yo tengo que vivir, hermano, en justicia, en paz y gozo permanentemente.
No basado en lo que está a mi alrededor, no basado en lo que yo vea. Porque si lo que yo veo y lo que yo siento y lo que me dicen y lo que no me dicen, dejo que entre a mi corazón, voy a vivir amargado. No, voy a vivir sin gozo. Porque aunque ahí se nota, hermano, cuando estés pasando lo que estés pasando, el gozo no tiene que perderse de tu vida. Y si no sientes gozo, tienes que decirle, God, necesito que me hables, Padre Santo. Necesito que me corrijas en esta área. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrame, Padre Santo. ¿Me entiendes? Pero Dios nunca va a usar, hermanos, al menos el Dios que yo conozco, va a usar enfermedades, calamidades y desastres para hablarte. ¿No? Dios no lo va a hacer, Dios es amor. Pero Él quiere hablarnos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, está a nuestro lado para traerte ¿a qué? A la verdad. ¿No ve? A la verdad. Para todo, no solamente para todo lo que tú necesites, el Espíritu Santo está para traerte a verdad. Con esto Salmo 94, 12, 13. Está en la Nueva Versión Internacional. Dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Aquel a quien instruyes en la palabra, en la ley, en la palabra. Nosotros tenemos que ser instruidos en la palabra. Para que enfrente tranquilo los días de aflicción. Mientras el impío se cava una fosa. Los impíos, hermanos, están ahí, se están matando, no tienen esperanza. Pero para nosotros, para que enfrenten tranquilo, en paz. No dice el día, dice los días. Dios quiere darte largos días y que la pases sin aflicción. Pero los siervos tenemos que aprender, hermanos, a tomar justamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entienden? Muchas veces Pablo ha hablado acá, dice en 1 Corintios 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En la Nueva Versión Internacional dice, todo está permitido. Todo está permitido. Pero tú tienes que saber lo que estoy haciendo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Lo que estoy haciendo está agradando a Dios o no? ¿Hello? Pero no todo es provechoso. ¿Lo que estoy haciendo me aprovecha? Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Tú tienes que pensar, lo he hablado, lo que estoy haciendo me construye, me edifica, me ayuda. O sea, ¿cuántos piensan eso? Los que miran televisión todo el día, ¿te edifica? Las novelas. ¿Qué provecho sacas de las novelas? O de esos programas, o de esas... No, dime. Porque todo lo que tú ves ahora en manos en la tele y todo eso, ¿qué es? Te satisface que la carne. ¿No? Ahora yo no digo que eso es pecado, no estoy diciendo que es pecado, pero cuando tú estás viendo algo o estás haciendo algo, esa es la pregunta que tenemos que hacer, Señor, ¿esto me está edificando? ¿Qué de bueno estoy sacando en esto? ¿No? Porque si ya estás cambiando, porque esos programas o novelas, todo, ¿qué son? Tú ves lo mismo, que aparece una linda mujer, que está casada, y aparece otro príncipe que le da lo que este cabezón no le da. ¿No? Y tú estás desesperado para ver la próxima. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a entrar? ¿Sí o no? ¿No? Si tú ves todos los actores, esas mujeres, esos hombres como yo, ¿no? ¿Sí o no? Ves a ese galán así con sus six packs y ves a tu esposo con su pack. ¿Ah? O viceversa.
¿No? Ves a esa mujer escultural y la ves a tu mujer, ay, ¿no? ¿Cuántos no mentalmente se consumen en esas cosas que no te edifican para nada? Porque muchos pensaban, oh, yo quisiera hacer que él haga esto, o yo quisiera que ella haga esto, o entonces por eso muchas veces en el matrimonio, ¿no? Pero cuando tú lees la palabra de Dios, estás comprometido y Dios tú lo vas a ver a tu esposo como un príncipe azul. A tu mujer como la princesa más preciosa. Porque el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Amén. ¿No? Yes, es una realidad. No, entonces, hermanos, por eso tenemos que entender lo que Dios en su amor, lo que quiere Él hablarnos. Quiere que vivamos una vida larga, una vida buena, una vida exitosa, una vida de paz, de gozo. ¿Me entiendes? Pero eso lo vamos a lograr cuando tú entras en la palabra de Dios y dejas que esa palabra diariamente, ¿me entiendes?, comience. Y tú tienes que decir, Señor, muéstrame ahora lo que voy a leer. ¿Qué tengo que cambiar? ¿En qué tengo que ponerme en línea contigo? ¿Me entiendes? Porque hay cosas que tú dices, oh my goodness, a mí la palabra muchas cosas, ¿me entiendes? No he necesitado que me prediquen, que me digan, sino la palabra me ha mostrado en esas áreas que tengo que seguir trabajando. ¿Me entiendes? Entonces cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, a que podamos estar justamente en esa relación. Entonces cuando tú ya comienzas a tener la palabra acompañada del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Entonces la palabra la tienes, ya la tienes. Entonces cuando estás en una situación y si no tienes la palabra frente a ti, el Espíritu Santo comienza a hablarte, ¿no? O cuando estás en una situación de una tentación, de que estás el pasito para meter la repata, el Espíritu Santo va a venir para decirte, hey, acuerda lo que has leído, acuerda, oh my goodness, ¿me entiendes? Ese es el trabajo del Espíritu Santo, de cuidarnos, de hablarnos, de llevarnos. Pero si no tienes relación, ¿cómo Él no puede comunicarse contigo? Tú te fijas, la iglesia primitiva no tenían palabra, no tenían Biblia. Pero ¿quién los guiaba? El Espíritu Santo. Si ahora tú no tienes Biblia o qué, un lugar, el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos que decir, si tú estás en una área, ¿me entiendes? Que no, oh my God, no estoy entendiendo, sé qué está pasando. Háblame, Dios. Muéstrame esas áreas porque no puedo seguir viviendo así. ¿Me entiendes? Porque yo puedo como pastor, puedo orar por ti, puedo bendecirte a ti, puedo hacer. Pero la responsabilidad de ti de ir a la palabra, de dejar que la palabra comience a ratificar esas áreas en tu vida, lo va a hacer porque Dios te ama. Amén. Porque Dios nos ama, hermano, y Él dice, van a tener larga vida. Porque Él quiere que tengamos larga vida para que nosotros podamos dar fruto y un fruto en abundancia. Amén, siervos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Bueno, van a disculpar, estoy un poquito late, pero vamos a participar de la Santa Cena. Los que están allá en su casa, siervos, os van a perdonar con todo esto que he estado, no he dado la bienvenida a los que están allá en los diferentes países. Un saludo, gracias por estar conectado. Pero si estás en tu casita, hemos anunciado que vamos a tener la Santa Cena. Amén. Entonces justamente en la Santa Cena, como he estado hablando, siervo, es justamente lo que ha hablado Dios, es no comer indignamente. El indignamente no se está refiriendo al pecado. Por eso lee bien el versículo, ¿no? Lo que Dios quiere es que nos enfoquemos realmente en lo que Él ha hecho, ¿no? Recordar lo que Él ha hecho, lo que Él ha proveído para nosotros. Amén. Entonces eso es que tenemos que recordarlo cada vez que lo hagáis.
recordar lo que Él ha hecho. Vamos a sacar el pan. Gloria a Dios. Voy a usar este versículo para hablar. En Isaías 53, 5 dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces acá lo que está hablando justamente por la llaga de Cristo, porque dice fue una sola llaga. Amén. Fue una sola llaga. Porque lo desfiguraron a Jesucristo, para que a través de eso nosotros podamos declarar que nosotros ya tenemos la sanidad divina. ¿Me entiendes? Ya es tuya. Ya es tuya. Por eso tú no tienes que crecer o creer lo que te está pasando, el dolor o lo que el médico te ha dicho. No. Si el médico te dice algo negativo, tú le dices gracias, pero mi Señor dice otra cosa. Mi Señor dice que yo ya he sido sanado, y yo no acepto eso. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Cristo. Eso representa el pan. Si alguien está enfermo en este lugar, declárelo. Diga: ahora que voy a participar de este pan, yo declaro ahora mi sanidad divina en el nombre poderoso de Cristo. Señor, yo vengo delante de ti, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú lo que has dicho es que hagamos en memoria de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que este pan es para recordar, Señor, tu cuerpo que ha sido flagelado, ha sido quebrantado por mis dolencias, por mis enfermedades. Por eso, Padre, ahora en el momento que voy a participar, yo declaro, Señor, que todo mi cuerpo, todos mis órganos, todo aquello que está dentro de mí, yo lo declaro completamente sano. Yo declaro, Señor, una mente lúcida, Señor. Yo declaro, Padre Santo, que todas mis extremidades, todos mis órganos, Padre Santo, trabajarán normalmente, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre, porque esa es tu promesa. Tú nos has dado esa sanidad divina, y ahora, Señor, la creemos, Padre, y participamos de este pan. En el nombre precioso de Cristo, partamos el pan y participemos. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este jugo, Dios. Este jugo, Señor, que representa tu sangre preciosa, Señor, que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Y ha sido derramada por todos mis pecados, Padre. Por todos mis pecados, Señor, y por los pecados de este mundo, Señor. Tú nos has justificado, Señor, por tu sangre preciosa. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, que podamos, Señor, entender, Señor, cada uno de nosotros, cuán justos somos delante de ti, Señor. Que esa sangre, Señor, nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado, Padre, para que podamos estar, Señor, en una relación íntima contigo, Señor, y no basado en mis hechos. Padre, yo te pido que tu palabra nos siga disciplinando, nos siga moldeando, nos siga instruyendo, nos siga trayendo a tu verdad, Padre Santo, porque nosotros queremos vivir una larga vida, Padre Santo, para servirte a ti, Señor. Yo te doy gracias, Jesús, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Participemos de la copa. Gloria a Dios. Padre Santo, te doy gracias por este servicio, Padre.
Señor, usa circunstancias. Yo sé que tú no nos vas a lastimar, Señor, físicamente. Pero tú usas circunstancias, Señor, para seguir moldeándonos, Padre. Para acercarnos a ti, Señor. Para seguir instruidos en tu palabra, Señor. Porque lo que queremos, Señor, es caminar, que tu reino, Padre, se manifieste, Señor, en nuestra vida. Esa justicia, Padre, que podamos vivir en paz en medio de las circunstancias, que podamos vivir en gozo, Padre Santo, en medio de problemas, Señor, para que podamos ser luz a este mundo, Padre. Yo te doy gracias, Jesús. Y Señor, y ahora oro yo, Padre, si hay alguien que nos está viendo por primera vez ahí donde tú estás, yo te pido que hagas esta oración para recibir al Señor como Señor y Salvador. Tal vez no tienes paz, no tienes gozo, tu vida no tiene sentido, pero Dios quiere comenzar a entrar en tu corazón y darte una nueva vida, una vida en abundancia, dice la palabra. Repite después de mí: Señor, yo te doy gracias porque este es el día de mi salvación. Yo te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Te pido que desde ahora en adelante tú guíes mi vida en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, siervos.